Si se acerca aunque sea 1 metro, avisen a seguridad. Escuché esa frase salir de la boca de mi propio hijo, mientras me escondía detrás de una columna con el regalo en las manos, una estilográfica grabada con su nombre. Lo vi reír, posar para las fotos con esa sonrisa que antes era mía. Ni un vistazo, ni una duda. Solo distancia. El murmullo del salón se mezclaba con la música suave y el tintinear de las copas. Yo, allí, un invitado sin invitación, mirando desde fuera la vida que ayudé a construir. Pero semanas antes, nada hacía pensar que llegaríamos a esto. Antes de seguir, comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Y dale like si alguna vez te cerraron la puerta en la cara justo cuando más querías estar cerca. Me llamo Manuel Ríos, tengo 68 años y vivo en Granada. Mi hijo, Javier, fue mi orgullo, mi razón de seguir tras la muerte de su madre. Compartíamos los domingos, café con leche, tostadas con tomate, un paseo por la Plaza Nueva. Nada nos separaba. Hasta que apareció Elena. Desde entonces, los silencios crecieron, los mensajes se enfriaron. Y aquella frase en la boda, tan seca, tan definitiva, fue solo el eco de un proceso lento y silencioso que me borró de su vida. Después de la boda, el silencio se volvió costumbre. No hubo llamadas, ni fotos, ni agradecimientos. Solo un vacío ordenado, como si mi existencia hubiera sido archivada en una carpeta que ya no se consulta. Durante un tiempo, intenté justificarlo, están empezando su vida, tienen mucho trabajo, ya me buscará. Pero dentro, algo se había roto. El respeto, cuando se quiebra, no hace ruido. Simplemente deja de estar. Los días eran largos. El reloj marcaba las horas con crueldad. Me refugié en mis rutinas. El paseo temprano por el Albaicín, el café en el bar de la esquina, los crucigramas del ideal. La vida seguía, sí, pero sin propósito. Hasta que un día, revisando unos papeles en el cajón del escritorio, encontré el recibo de la transferencia que le había hecho a Javier 3 años atrás, 27.000 euros. El concepto decía adelanto piso futuro. Sonreí con amargura. Qué palabra tan ingenua, futuro. Uno da pensando que el amor mantiene las cuentas limpias, pero a veces la gratitud se disuelve como el azúcar en el café. A finales de febrero, coincidí con una amiga de mi difunta mujer en el mercado. Me preguntó, sin mala intención, si era cierto que Javier y Elena se habían mudado a Málaga, a un piso precioso, con vistas al mar. No lo sabía. Fui a casa, encendí la radio y me quedé quieto frente a la ventana. La ciudad seguía respirando, pero en mi pecho algo se contrajo. Esa noche, por primera vez, no cené. Me limité a calentar un poco de sopa y mirar el reloj que había sido de mi padre. Las agujas seguían girando, indiferentes. Un par de días después, decidí escribirle. No para reclamar nada, sino para entender. Hijo, ¿estás bien? Solo quiero saber si todo va bien. Te echo de menos. Pasaron 3 días sin respuesta. Al cuarto, recibí un mensaje escueto. Todo bien, papá. Estoy muy liado. Cuídate. No había cariño, ni una palabra más. Ni siquiera un punto final. Solo vacío. Y entonces recordé algo. Aquella tarde, meses antes de la boda, cuando fui al piso sin avisar. Elena estaba al teléfono, sin saber que yo había entrado. Sí, él todavía confía. Cuando se formalice todo, podremos moverlo. No te preocupes. No supe qué significaba moverlo, pero ahora esa frase resonaba como una confesión. Intenté borrar la sospecha, pero la mente de un viejo tiene memoria larga y paciencia fría. En marzo, recibí una carta del banco. Era una notificación rutinaria, pero en la esquina inferior aparecía el nombre de Javier. Resulta que él había solicitado información sobre mi cuenta conjunta antigua, aquella que teníamos cuando aún compartíamos gastos familiares. No podía acceder a ella sin mi autorización, claro, pero el simple hecho de haberlo intentado me dolió más que cualquier palabra. Un domingo cualquiera,
decidí ir a Jaén. No sé qué esperaba, quizá verle, quizá comprobar que todo era una exageración de mi cabeza. Llevé conmigo una botella de vino y el reloj de su abuelo, pensando que podría entregárselo. Cuando llegué, una vecina me reconoció. «Ah, usted es el padre de Javier. Se mudaron hace un mes, a Málaga. Muy buena pareja, siempre muy arreglados. Ella trabaja mucho, él parece más callado». No quise preguntar más. Volví en coche, despacio, con la radio apagada. El viaje de regreso fue largo, pero en ese silencio empecé a entender que ya no quedaba nada que salvar. Esa misma semana, pedí cita con el notario. No llevaba rabia, solo una calma extraña. Le expliqué que quería actualizar mi testamento. El hombre, de unos 50 años, me escuchó en silencio mientras yo le contaba lo esencial: un hijo ausente, una vida que se había ido cerrando por dentro. ¿Desea excluirlo por completo?, preguntó con prudencia. Asentí. No por castigo, por coherencia. Él escribió sin opinar. Cuando terminé de firmar, sentí una paz seca, sin alegría pero firme. A veces, la dignidad es lo único que uno puede dejar en orden. Salí del despacho y me senté en la terraza de un bar. Pedí un café con leche y miré cómo caía la tarde sobre Granada. El aire olía a azahar y a pan recién hecho. Pensé en Javier, en la risa que tenía de niño, en cómo me cogía de la mano cuando cruzábamos la calle. El tiempo se lo llevó, igual que se lleva el agua por el cauce. No guardo rencor. Solo aprendí que el amor no siempre vuelve por el mismo camino. Y que hay puertas que, una vez cerradas, conviene dejar cerradas para siempre. Pasaron los meses sin que nada cambiara. El teléfono seguía mudo y el buzón, vacío. El tiempo, sin embargo, empezó a hacer su trabajo. Uno no se acostumbra al abandono, pero aprende a convivir con él, como con una vieja herida que duele solo cuando cambia el tiempo. La casa se volvió silenciosa, pero también más mía. Quité las fotos de Javier del salón, no por despecho, sino porque ya no reconocía a ese rostro. En su lugar, coloqué una fotografía antigua, su madre y yo en la playa de Motril, el verano del 82. Ella sonriendo, él apenas un niño con el cubo rojo entre las manos. Aquel recuerdo seguía limpio, intacto. Cada mañana me levantaba a las 7. Abría las contraventanas, dejaba entrar la luz y ponía la radio bajita. El locutor hablaba de política, del tiempo, de fútbol. Yo solo escuchaba por compañía. A veces me visitaba Carmen, mi vecina del tercero. Me traía pan recién hecho o algún plato de potaje. Le agradecía el gesto, aunque ella sabía que detrás de mi educación había un cansancio que no se quita con sopa. En abril, recibí una carta del notario. No era nada grave, solo la confirmación de que las modificaciones en el testamento habían sido registradas. La guardé en el cajón del escritorio y me quedé un rato mirando el sobre. No sentí alivio ni culpa, solo una especie de cierre. El corazón del hombre, cuando ya ha sido traicionado, deja de pedir justicia. Solo busca silencio. Unos días después, mientras hacía limpieza, encontré una caja que no recordaba. Dentro había cartas de Javier de cuando estudiaba en Madrid. Papá, me va bien en las clases. Gracias por el envío. Te echo de menos. Letras torcidas, pero sinceras. Las leí todas esa tarde, con la calma de quien observa un cuadro antiguo. Y al terminar, las até con una cuerda y las guardé de nuevo. No quise tirarlas. Hay recuerdos que deben quedarse donde están, aunque ya no sirvan para nada. Fue entonces cuando empecé a escribirle sin enviarle nada. Cartas a mano, en un cuaderno viejo, donde hablaba de cosas sencillas. El olivo del jardín que seguía brotando, el perro del vecino que no dejaba dormir, la receta del gazpacho que su madre hacía los domingos. No las escribía para que él las leyera, sino para no olvidar quién fui. Porque el peligro del dolor no es el sufrimiento, sino el olvido de uno mismo. El verano llegó temprano. Granada olía a polvo y a jazmín. Un mediodía, mientras regaba las macetas, el cartero me dejó un sobre sin remite. Dentro había una foto, Javier y Elena, de pie junto a una cuna. Detrás,
escrito con su letra: papá, nació Marta. Todo salió bien. Nada más. Ni una invitación, ni un ven a conocerla. Solo eso. Me quedé mirando la imagen largo rato. La niña tenía los ojos cerrados, la piel rosada. Y por un instante, el rencor se me disolvió en el pecho como una piedra en el agua. Esa noche saqué una botella de vino y brindé por ella, en silencio. Bienvenida, Marta, murmuré. No sabía si algún día me llamaría abuelo, pero me bastaba saber que existía. Hay amores que no necesitan permiso. Durante las semanas siguientes, mi vida siguió su ritmo lento y preciso. Paseos por la mañana, lectura por las tardes, televisión sin sonido antes de dormir. Hasta que un día, al abrir el buzón, encontré otro sobre. Esta vez sí tenía remite. Era de Javier. Temblé antes de abrirlo. Decía: papá, sé que las cosas no han sido fáciles. Quería darte las gracias por todo lo que hiciste por mí, aunque no lo dijera antes. He pensado mucho en ti últimamente. No sé si podemos volver atrás, pero me gustaría que conocieras a Marta. Si te parece bien, podríamos hablar. Leí la carta 3 veces. No lloré. Solo respiré hondo y apoyé la frente contra el marco de la puerta. El perdón no siempre llega cuando uno lo espera, pero llega. Y aunque mi orgullo me susurraba que no respondiera, el corazón me pidió otra cosa. Tardé 3 días en escribirle: Javier, he leído tu carta. Gracias por tus palabras. No hay nada que perdonar. Me alegra saber que estás bien y que tengo una nieta. Cuando quieras, estaré aquí. La casa sigue siendo la misma. No esperé respuesta inmediata. Pasó una semana, luego otra, hasta que un sábado, al volver del mercado, lo vi frente al portal. Estaba delgado, más serio, con unas ojeras que no recordaba. Llevaba a la niña en brazos. No dijo nada. Solo se acercó despacio y me abrazó. No fue un abrazo largo, ni fuerte, pero fue suficiente. Yo cerré los ojos. Sentí el olor a bebé, a leche tibia, a vida nueva. Entramos en casa. Elena no vino. No hizo falta. Javier miraba alrededor, reconociendo cada rincón como si buscara al padre que dejó atrás. Le ofrecí café, pero prefirió agua. Nos sentamos en silencio. A veces las palabras estorban. No esperaba que vinieras. Yo tampoco, pero... Marta debería saber quién eres. Asentí. No quise hablar del pasado, ni del dinero, ni de los silencios. Solo le conté que el olivo del jardín seguía vivo, igual que cuando él era niño. Lo plantamos juntos, ¿recuerdas? Él sonrió. Fue una sonrisa pequeña, pero sincera. Cuando se marchó, al caer la tarde, me dejó una foto de Marta y una nota: te llamaré pronto. No prometió más. No hizo falta. Esa noche dormí sin peso. Al amanecer, abrí la ventana. El aire olía a tierra húmeda. Los pájaros empezaban su ruido alegre. Pensé en todo lo que había pasado, los años de esfuerzo, la distancia, el desprecio, la calma recuperada. Nada fue en vano. El respeto que perdí en otros lo encontré dentro de mí. Porque uno no puede exigir amor, pero sí decidir cómo termina su historia. Me serví un café, como siempre, y me senté junto a la ventana. La luz entraba suave, dorada. Sobre la mesa, la foto de Marta. Sonreí. A mi edad, uno aprende que la vida no se trata de tener razón, sino de tener paz. Y ese día, por primera vez en mucho tiempo, la tuve. Javier volvió 2 semanas después, un martes de lluvia fina. No avisó. Tocó el timbre y, cuando abrí, traía una carpeta azul bajo el brazo. Marta no venía. Hoy vengo solo, papá. Me aparté para dejarle pasar. El hall olía a cera y a ropa limpia. Encendí la lámpara del aparador y vi su cara, cansancio sin queja. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Puse 2 vasos de agua. Él abrió la carpeta con cuidado, como si cada documento pesara más de lo que parecía. Necesito contarte cosas. No para que cambies nada, solo para no seguir callando. Asentí. No impulsé nada.
A mi edad, las prisas son mala compañía. Sacó primero un contrato de una gestoría de Jaén, fechado el 14 de noviembre del año pasado. Estudio para optimización patrimonial y traspaso de activos familiares. Venían los nombres de Elena y de su hermano, Rubén. En otra hoja, una propuesta, que yo firmara un poder preventivo y una donación del piso para agilizar trámites futuros. Ellos lo llamaban planificar. Yo acepté escuchar. Abrí y cerré las manos bajo la mesa. ¿El poder lo firmaste? No. Lo intentaron el día de la boda. El aire cambió de peso. Javier respiró hondo. La idea de que no entraras fue mía, papá. Mía. Yo lo pedí. No dije nada. No quería que hablaras con el notario que vino a la celebración. Me llevaron allí entre fotos y risas para firmar unas capitulaciones y entre papeles colaron un poder tuyo. Elena dijo que tú preferías hacerlo todo sin líos. Yo me asusté. Pensé que, si estabas lejos, sería más fácil. Lo siento. No hay excusa. Se hizo un silencio que no dolía. Era un reconocimiento. Siguió sacando pruebas, capturas de mensajes de WhatsApp donde Elena apremiaba: si tu padre dona el piso, el banco nos da mejores condiciones, y una nota manuscrita del cuñado con cifras y flechas. Cuando te vi detrás de la columna, me temblaron las piernas. Pero ya había dado la orden. Y no supe deshacerla. Lo miré. El hijo que había criado estaba allí, debajo de la vergüenza. ¿Por qué me lo cuentas ahora? Porque nació Marta y porque te vi abrir la puerta sin pedirme cuentas. Porque recibí una copia del testamento. Me la mandó el notario, a petición mía. Quería saber si aún estaba dentro. No estás. Lo sé. No aparté la mirada. Y no cambiará. No te lo pido. El alivio llegó como una corriente de aire, frío, limpio. Guardó los papeles, menos uno, una grabación transcrita de una llamada entre Elena y la gestoría. Leí una frase subrayada: si el padre firma el poder, lo movemos en 10 días. Ahí estaba la palabra, moverlo. La misma que escuché en su piso, meses antes. Devolví la hoja. Gracias por traerlo. Es la verdad. Y no quiero construir mi vida sobre una mentira. Bien. La verdad ordena. Él asintió con los ojos mojados. Los días siguientes inauguraron una costumbre. Los martes, Javier venía una hora, a veces con Marta, a veces solo. Hablábamos de cosas pequeñas. Yo no mencionaba el dinero, él no pedía nada. Con el tiempo, empezó a ayudarme en tareas sin importancia: cambiar una bombilla, revisar la caldera, engrasar las bisagras de la cancela. Era su manera de decir estoy aquí sin pedir perdón otra vez. A mediados de julio, Elena me llamó. Número desconocido. Manuel, soy Elena. Dime. Su voz tenía la tensión de quien está acostumbrada a mandar. Me han dicho que estás creando ruido, que estás interfiriendo. No interfiero en nada. Javier está confundido. Las decisiones patrimoniales se toman en familia. Él es mi familia. Silencio breve. Vamos a Málaga. Hemos encontrado una oportunidad de inversión. Te agradecería que no enrarezcas. Le agradecería que no me usaran de escalón. Cortamos. No hubo insultos. No hizo falta. Esa tarde, Javier llegó antes de lo habitual. ¿Te ha llamado? Sí. ¿Qué te ha dicho? Nada que no supiera. Javier, te lo digo con calma, no quiero guerra. Tampoco participo. No la habrá. Estamos pasando un mal momento. Los malos momentos no se arreglan con escrituras. Puso las manos en la mesa, se miró los nudillos. Me quedaré unos días en Granada. Necesito pensar. Le preparé la habitación que había sido suya. Saqué las sábanas de algodón guardadas desde el verano del 2016, cuando aún vivía su madre. La casa, por primera vez en años, volvió a tener 2 respiraciones. Al tercer día, nos acercamos a la notaría. No para deshacer nada, sino para dejar constancia. El notario,
El mismo de la vez anterior nos recibió con la discreción de un médico de pueblo. Quiero dejar protocolizado que no he otorgado poderes a nadie, ni preventiva ni actualmente. Quiero que conste que no hay donaciones previstas. Se puede añadir una advertencia de autoprotección, dijo el notario. Una cláusula de que cualquier documento que aparezca en contrario se considere nulo por falta de mi presencia verificable. Firme. Javier miró en silencio, sin apartar la vista ni un instante. Cuando le ofrecieron un asiento, dijo que prefería quedarse de pie. Su forma de acompañar sin entrometerse. Ese mismo día pasamos por el banco. Pedí abrir una cuenta de ahorro a nombre de Marta, con yo como titular solidario hasta su mayoría de edad y una condición: movimiento solo por ingreso, retiradas, ninguna. El director, un hombre con corbata sobria y paciencia antigua, asintió. Es para ella. No para nadie más. Ingresé 1.000 euros iniciales. Un número pequeño para empezar un rumbo. Esto no cambia mi testamento, Javier. Pero sí cambia mi serenidad. Lo entiendo. Se guardó la libreta con una delicadeza que no le había visto desde niño. Por la noche, cenamos tortilla y tomate con aceite. Él lavó los platos. La radio, bajita, hablaba de calor y de obras en la circunvalación. Nada de eso nos concernía. En la mesa, un sobre con las copias notariales reposaba como un ladrillo de orden. El lunes siguiente, Elena vino a buscar a Javier. No entró. Se quedó en el portal, los labios apretados. ¿Vas a subir?, le pregunté. No. Nos miramos sin reproches. Sabíamos los dos que el diálogo se había terminado mucho antes de empezar. Javier bajó con una pequeña maleta y la carpeta azul. La abrazó sin ceremonia. Ella se apartó medio paso, como si el peso del papel molestara más que el del equipaje. Se fueron. No vi si discutían. No enfoqué. Pasaron 3 semanas sin noticias. Luego recibí un correo electrónico, de esos que uno imprime porque necesita tocar lo que lee. Papá, estoy viviendo temporalmente en un estudio en el Realejo. He empezado un proyecto por mi cuenta. No sé qué pasará con Elena. Marta la veo los fines de semana. Gracias por la cuenta. Me gustaría que, cuando puedas, conozcas a la niña en el Parque García Lorca. Los sábados a las 11. Respondí con una línea: allí estaré. El primer sábado llevé un paquete con galletas y una manta fina. Marta sonríe sin dientes, como si ya perdonara de nacimiento. La senté en mis rodillas y le conté, en voz baja, como su bisabuelo medía el tiempo con un reloj de cuerda y como los geranios del patio siempre vuelven aunque el invierno los deje hechos palillos. Javier escuchaba de lado, con la mirada caída y viva. No hablamos de Elena. La rutina del parque se hizo costumbre. Un día de septiembre, Javier trajo otra carpeta, esta vez más ligera. He firmado un acuerdo. Custodia compartida. Sin reproches escritos. Lo mejor para Marta. Bien. Y hay otra cosa. Sacó una hoja. Quiero devolverte el adelanto. No puedo ahora, pero he hecho un plan de pagos. No quiero deberte nada. Le puse la mano en el brazo. El dinero se fue hace mucho. No lo necesito. Lo que sí necesito es que lo que de verdad te importe no lo vuelvas a mover por miedo. Asintió. Rasgó el papel con cuidado, lo dobló y lo tiró a la papelera del parque. No fue un gesto teatral, solo práctico. El otoño trajo un frescor claro. Las hojas del patio empezaron a cubrir el suelo como una alfombra nueva. Un día de lluvia, me llamó el notario para decirme que habían intentado presentar un borrador de poder con mi nombre en una notaría de Málaga. Lo rechazaron por falta de comparecencia. Mi cláusula de autoprotección había hecho su trabajo. Gracias, le dije. Para eso estamos, respondió. A finales de noviembre recibí una tarjeta navideña de mi sobrina, con dibujitos hechos por sus niños, esos nietos prestados a quienes dejé lo mío. Le mandé una caja con turrón y una nota breve: el respeto no se hereda, se cuida. Es una frase que me repito como quien se anuda los cordones antes de salir a la calle. Javier vino ese mismo día con Marta y un ramito de romero. Para el guiso, como hacía mamá.
El olor me golpeó con dulzura seca. Comimos despacio, la niña durmió sobre el sofá antiguo, y la casa, por unas horas, dejó de ser un museo. No he cambiado mi testamento. No cambiaré. No por castigo, sino por coherencia. Lo que sí he añadido, en un papel aparte, es una carta para Marta, sellada y fechada. Si esta casa sigue en pie cuando leas esto, abre las contraventanas por la mañana y escucha la ciudad. Tu abuelo te quiso sin pedir permiso. La guardé en el cajón del aparador, junto a las cartas antiguas de su padre. Ahora escribo estas líneas en diciembre, cuando Granada huele a leña y a frío limpio. En la estantería, el reloj del abuelo marca las horas con un tic-tac que ya no hiere. He aprendido a convivir con la pérdida sin convertirla en bandera. También he aprendido que a veces la justicia no llega en forma de sentencia, sino de límites claros y puertas en su sitio. No sé qué será de Javier y Elena. No me corresponde averiguarlo. Yo ya he hecho lo mío, verdad en papel, cuentas quietas, cariño a ritmo de martes y de parque. Cada cual sabrá a qué atenerse. La serenidad, si se cultiva, crece como el romero, sin alarde, con raíz firme. Apago la radio. Afuera llueve sin prisa. Pongo agua al fuego para un café. En el patio, el olivo gotea y las macetas beben sin hacer ruido. La casa respira conmigo, a su compás antiguo. Me siento junto a la ventana. La luz de la tarde cae gris y amable sobre la mesa. No construí mi vida para que me la arrebataran. Construí mi vida para habitarla. Y esta, al fin, vuelve a ser mi casa. El invierno en Granada siempre me trae una paz antigua. Las calles se llenan de humo y campanas, y el aire huele a leña y pan recién hecho. El frío se cuela por las rendijas, pero también limpia. Todo suena más despacio, más verdadero. Desde hace meses, mi vida se ha reducido a lo esencial: café por la mañana, paseo corto hasta la tienda de la esquina, un rato de lectura y las visitas de los martes. No necesito más. Javier sigue viniendo, sin promesas, sin explicaciones. Nos basta el silencio, la presencia. Marta, en cambio, llena los huecos con sus balbuceos, su curiosidad por cada sombra, por cada ruido. A veces se ríe mirando las luces del árbol de Navidad, y yo pienso que esa risa es la herencia más pura que un hombre puede dejar. En una de esas visitas, Javier se quedó mirando una fotografía vieja, la del verano del 82. Nunca te conté esto, dijo, sin apartar la vista. El día de la boda, cuando te vi desde lejos, quise ir hacia ti. Pero Elena me agarró del brazo y me dijo que sería mejor no provocar escenas. Yo le creí. No por miedo a ti, sino por miedo a perderla. No respondí. Y la ironía es que la perdí igual. A veces, hijo, uno pierde lo que se aferra demasiado por miedo a soltarlo. Él asintió, en silencio. No hablamos más. No hacía falta. Elena no ha vuelto a llamarme. Su nombre ha ido desvaneciéndose como una mancha vieja. Javier dice que se mudó a Almería con su hermano y que apenas mantienen contacto. Yo no pregunto. En cada historia hay partes que conviene dejar sin relato. La vida, como el vino, se aclara sola si se deja reposar. En febrero, recibí una carta de mi sobrina, la madre de los 2 niños a los que dejé todo. Tío Manuel, no se preocupe por el testamento. Sabemos que lo hizo con el corazón. Pero, si un día quiere cambiarlo, aquí estaremos. Lo importante es que esté tranquilo. Sonreí. La gente joven tiene esa mezcla de pragmatismo y ternura que a veces olvidamos los viejos. Les respondí con un párrafo breve. Tranquilo estoy. Y agradecido. El respeto no se hereda, se demuestra. La carta se fue sin drama, como todas las cosas que pesan menos de lo que parecían. Una tarde de marzo, Javier trajo a Marta con un dibujo hecho por ella, rayas de colores que, según él, representaban el jardín del abuelo. Lo pegué en la nevera con un imán. Desde entonces, cada vez que abro la puerta para sacar la leche, el papel se mueve un poco con la corriente, como si saludara. No necesito más señales. El cambio más profundo, sin embargo, ocurrió dentro de mí. Durante mucho tiempo viví con la sensación de haber sido despojado, de afecto, de respeto, de pertenencia.
Pero con los meses entendí que lo que realmente me dolió no fue la pérdida, sino haber confiado ciegamente sin dejar espacio al error. El amor de un padre no se mide por lo que da, sino por cómo acepta lo que ya no puede recuperar. Y yo, al fin, aprendí a aceptar. En abril, cumplí 69. No hice celebración. Javier vino con una tarta comprada en la pastelería de San Antón. Marta me sopló las velas, o lo intentó, y se manchó la nariz de nata. Javier la miraba con una mezcla de orgullo y culpa, como quien comprende que la vida siempre devuelve, aunque a veces tarde. «Papá, ¿qué pediste al soplar?» «Nada. Ya tengo lo que pedía». Y era verdad. No deseé juventud, ni dinero, ni perdón. Solo continuidad. Aquel mismo día, mientras Marta dormía en mis brazos, Javier me preguntó si había pensado en mudarme, por si algún día necesitaba ayuda. ¿Ayuda para qué? Le dije sonriendo. Bueno, la casa, el mantenimiento, los escalones, el jardín. Javier, mientras tenga fuerzas para subir las escaleras, esta casa será mía. Cuando no pueda, será del silencio. Y eso también está bien. Se rió, sin discutir. Aprendió, por fin, que la independencia también es una forma de dignidad. Unos días después, subí al desván. Llevaba años sin hacerlo. Entre cajas y polvo encontré el viejo reloj de cuerda de mi padre, el que guardé después de su muerte y que había dejado de funcionar. Lo llevé al relojero de la calle San Jerónimo. Cuando lo recogí, sonaba perfecto, tic-tac, pausado, seguro. Lo coloqué en la mesa del salón, junto a la foto de Marta. Ese compás antiguo, constante, me recordó que el tiempo no cura nada, simplemente ordena las heridas para que duelan en su sitio. Por las noches, antes de dormir, suelo escribir un rato. No para publicar, ni para dejar memoria. Solo para escucharme. He llenado un cuaderno entero con frases sueltas, algunas repetidas, otras torpes. Una de ellas, la que más repito, dice: asterisco, no todo lo que se rompe necesita ser reparado. A veces basta con que deje de hacer ruido. Asterisco. Quizá eso defina mi historia. Hace poco, Javier me propuso acompañarme a Motril, donde está enterrada su madre. Fuimos en coche, sin hablar mucho. El mar estaba gris, pero tranquilo. Llevé flores, como siempre. Nos quedamos un rato frente a la lápida. Ella estaría contenta, dijo él. No. Ella estaría en paz. Que es distinto. ¿Y tú? Yo también. Nos dimos la vuelta sin lágrimas. El viento nos empujaba hacia el coche, y el sonido del mar era como una respiración vieja que seguía allí, cumpliendo su turno. Volvimos al atardecer. Marta dormía en su sillita, con la cabeza apoyada en el hombro de su padre. Miré por la ventana del coche y pensé que, al final, todo lo que uno pierde se queda esperándonos de alguna forma. No para volver, sino para ser entendido. Y que el perdón, el verdadero, no se pronuncia, se vive. Ahora, mientras escribo esto, el reloj marca las 7:30. El cielo empieza a oscurecerse, pero en el patio el olivo sigue verde. He vuelto a plantar geranios, como hacía su madre. Las hojas brillan con el rocío de la tarde. La casa, que estuvo tanto tiempo muda, respira. Y yo, que creí haberme quedado solo, descubro que nunca lo estuve del todo. Porque la soledad, cuando se acepta, se convierte en hogar. Porque el respeto, cuando se defiende, vuelve. Y porque el amor, cuando ya no duele, por fin descansa. Apago la lámpara, dejo la taza vacía en el fregadero y miro por la ventana. La ciudad se enciende poco a poco, como un corazón que recuerda cómo latir. Y pienso, sin tristeza, sin nostalgia, que la vida, a mi edad, ya no me debe nada. Solo me regala este instante. La lluvia fina, el olor a café, el tic-tac del reloj, y el eco suave de una voz que aún me llama papá. La primavera volvió sin pedir permiso. No me di cuenta al principio, solo noté que los geranios del patio empezaban a abrirse, que las palomas se posaban más cerca del tejado y que el aire olía distinto, más limpio, más nuevo. Las estaciones cambian igual que las personas, sin ruido, pero con firmeza. Yo ya no espero nada extraordinario. La rutina, para mí,
Es un refugio. Cada mañana sigo el mismo ritual. Abro las contraventanas, pongo el agua a hervir y preparo el café. 2 terrones de azúcar, una pizca de canela. El reloj del abuelo marca las 7:30 con ese sonido sereno que, en otro tiempo, me desesperaba. Ahora es como una respiración, el latido de la casa. Desde hace meses, Javier y yo mantenemos una relación tranquila. Sin reproches, sin excesos. Él viene los sábados con Marta, se queda a comer, y luego la niña duerme la siesta en el sofá, con una mano sujetando su muñeca de trapo. El silencio que antes me pesaba ahora es compañía. La casa suena a cucharas, a pasos pequeños, a dibujos en la mesa del comedor. A veces, cuando los oigo reír, pienso que la vida tiene un modo muy discreto de pedir perdón. Javier ha cambiado. No sé si por culpa o por madurez, pero su mirada ya no esquiva la mía. Habla poco, pero con verdad. Se le nota más pausado, más consciente. Me contó que ha dejado el estudio donde trabajaba y que ahora lleva pequeños proyectos por su cuenta. Casas humildes, pero bien hechas, dice. Cuando lo escucho, veo en él un reflejo de lo que yo quise enseñarle, que la dignidad no se mide por el tamaño de los logros, sino por la limpieza con la que se vive. Un sábado me pidió que lo acompañara al piso donde vivieron él y Elena. Quería recoger unas cosas. El portal estaba recién pintado, con ese olor a disolvente que mezcla nostalgia y principio. No había mucho que ver, muebles vacíos, paredes limpias, las marcas de los cuadros aún visibles. En el salón, sobre una repisa, quedaba una caja de cartón con papeles. Javier la abrió. Dentro había facturas, fotos y un sobrecerrado. Lo reconocí enseguida, mi letra. Era la carta que escribí el día que decidí cambiar el testamento. La abrí, por impulso. Dentro, una frase que había olvidado. No se trata de castigo. Se trata de cuidar la memoria de lo que fue limpio. Javier la leyó y no dijo nada. Solo respiró hondo. Entonces hiciste bien. Y me abrazó. No con culpa, sino con gratitud. De vuelta a casa, pasamos por el cementerio. Él quiso parar. Llevábamos flores frescas para su madre. Nos quedamos de pie, en silencio. El viento movía las ramas de los cipreses y el aire olía a tierra húmeda. Javier habló primero. A veces pienso que ella nos estaría riñendo a los dos. No. Nos estaría observando, con ese gesto suyo de paciencia. Esperando que aprendiéramos. Él sonrió. Supongo que al final lo hicimos. Con más lentitud de la deseada, pero sí. Nos quedamos un rato mirando el mármol, y pensé que la muerte no separa tanto como creemos, simplemente cambia el tono de las conversaciones. Esa noche, al llegar a casa, Javier se fue con Marta temprano. Yo me quedé solo, con el rumor del viento entrando por las rendijas. Encendí una vela pequeña en la mesa del salón, como hacía su madre cuando quería ordenar el alma. Me serví un vino y me quedé mirando la llama. Ahí, en esa quietud, entendí que la vida no había sido cruel conmigo. Solo honesta. Me dio lo que necesitaba, lecciones en lugar de premios. Y, al final, la serenidad de haber sobrevivido a todo sin convertirme en sombra. Con el paso de los días, empecé a escribir otra vez, pero no sobre el pasado. Escribía sobre el presente, sobre el jardín, las estaciones, la risa de Marta, los silencios de Javier. Historias pequeñas que no buscaban redención, solo testimonio. Una de las frases que repetí fue: el perdón no borra, pero acomoda el recuerdo para que no estorbe. En mayo, Javier me propuso ir a ver el mar. Fuimos los tres, él, Marta y yo. Llegamos a Motril al mediodía. El sol brillaba sobre el agua y el aire tenía ese sabor a sal que limpia la garganta. Marta jugaba en la orilla con una pala, y Javier, sentado a mi lado, se quedó mirándola en silencio. Nunca le he hablado de Elena, me dijo. No hace falta todavía. ¿Y tú? ¿Le contarás algún día quién fui antes de volver? Lo miré. Solo si me lo pide. Se quedó callado un rato y luego asintió. A veces el perdón no necesita palabras, solo presencia. Cuando volvimos, me di cuenta de algo. Ya no vivía esperando llamadas ni disculpas. Mi vida había dejado de girar en torno a lo que se me quitó,
y empezaba a centrarse en lo que aún me quedaba. Y eso, a mis casi 70 años, es el mayor triunfo. Ahora, las tardes en casa tienen otro ritmo. Javier a veces se queda a leer mientras Marta dibuja. Yo hago café y los miro desde la ventana, con esa satisfacción tranquila de quien ve que el tiempo, por fin, puso todo en su sitio. El jardín ha crecido. El olivo, aquel que plantamos juntos, da sombra y fruto. Cada vez que lo riego, pienso en su símbolo: raíces hondas, ramas abiertas, paciencia eterna. Así quisiera que me recordaran. A veces, cuando anochece, me gusta sentarme fuera, con una manta sobre las piernas. Escucho el sonido lejano de las campanas y entre una y otra, el rumor del viento entre las hojas. Ahí me digo, casi en voz baja: la vida, cuando deja de doler, empieza a tener sentido. No sé cuánto tiempo me queda, pero ya no me preocupa. He dejado las cuentas claras, los nombres en su sitio y las puertas bien cerradas. Javier y Marta sabrán qué hacer cuando me vaya. Y si alguna vez dudan, que recuerden esto: que el amor, cuando es verdadero, no se impone, se deja abierto como una ventana. Hoy, mientras escribo estas últimas líneas, suena el reloj del abuelo. Marta juega en el patio con el agua del cubo, y Javier lee un plano extendido sobre la mesa. La casa, mi casa, está viva otra vez. Y yo, en silencio, sonrío. Porque después de todo, de la traición, del dolor, de las pérdidas, lo único que perdura es esto: el sonido del tiempo acompasado, la calma de lo que no se espera, y la certeza suave de que, al final, he vuelto a pertenecer a mi propia vida. El verano volvió con su luz inmisericorde y sus tardes largas. A mis 70 años, el calor me pesa más que antes, pero también me enseña a ir más despacio, a no pelear con el tiempo. Las persianas bajadas, el ventilador girando, el olor a ropa secándose al sol. Todo eso es vida, aunque parezca poco. Javier ha conseguido estabilizar su trabajo. Me trae planos y bocetos, me los enseña como quien busca consejo sin admitirlo del todo. Mira, papá, esta casa está pensada para que la luz entre sin quemar, me dijo una tarde. Eso también vale para las personas, le respondí. Él sonrió, entendiendo sin discutir. Entre los dos ya no hay necesidad de explicar tanto. El cariño, cuando ha pasado por el fuego, se vuelve más sobrio, más sólido. Marta crece deprisa. Tiene 3 años ya. Corretea por el patio con su cubo rojo, igual que su padre en aquella foto de Motril. Le gusta subirse a mis rodillas y decirme con su voz todavía torpe: abuelo, cuento. Y yo le cuento cosas sencillas, cómo florecen los geranios, cómo el olivo aguanta los inviernos, cómo el reloj del salón nunca se detiene porque alguien siempre lo vuelve a dar cuerda. A veces pienso que mi papel ahora es ese: mantener el compás. No enseñar, no imponer, solo estar. He descubierto que el silencio tiene capas. Está el silencio del dolor, que pesa como piedra, el del arrepentimiento, que corta, y luego, el silencio limpio, el que llega cuando uno ya ha perdonado. Yo vivo en ese último. Es un silencio que no duele, sino que acompaña. De vez en cuando, me escribo cartas que no envío. Una, la más reciente, empieza así: querido Javier, si algún día lees esto cuando yo ya no esté, quiero que recuerdes que lo que hicimos, cada decisión, cada ruptura, fue también parte de nuestra educación. Ninguno de los dos supo hacerlo mejor. Pero lo hicimos con lo que teníamos. Y eso basta. La guardé en el mismo cajón donde está la carta para Marta. No por tristeza, sino por orden. Uno debe dejar las palabras listas para que no las digan otros por ti. A veces, cuando estoy en el mercado, alguien me pregunta por Javier. ¿Tu hijo, el arquitecto? Lo vi hace poco en una obra por la carretera de la Zubia. Yo asiento, sin entrar en detalles. En este barrio todos saben, pero nadie pregunta demasiado. La gente mayor entiende que las historias de familia son como las paredes antiguas. Se agrietan, pero sostienen igual. En agosto, Javier me llevó a ver la casa que estaba construyendo para una pareja joven. Pequeña, blanca, con un patio interior lleno de luz. Mientras recorríamos el lugar, vi en sus ojos algo que no veía desde hacía años: serenidad. He aprendido que lo más importante no es lo que se ve,
sino lo que se sostiene, me dijo. Como en la vida, respondí. Se rió, pero no como quien escucha un consejo, sino como quien lo comparte. Esa tarde, al volver, nos sentamos en el patio. Marta jugaba con la manguera y nos empapó los pies. ¿Sabes qué he pensado?, dijo Javier. Dime. Que todo esto, lo que vivimos, sirvió para algo. Que quizá necesitábamos rompernos para entendernos. Es posible, dije. A veces, lo que se rompe no se pierde, se reordena. Nos quedamos callados. El sol se escondía detrás de las casas vecinas y el agua del cubo reflejaba una luz dorada. Por las noches, me gusta salir al patio y sentarme junto al olivo. Marta insiste en que le ponga nombre. Dice que se llama Valiente. Yo le sigo el juego. Valiente está creciendo, le digo. Como yo, responde ella, muy seria. Y tiene razón. Hace poco, encontré en una caja un casete antiguo. Era la voz de su madre, grabada en 1994, felicitándome por mi cumpleaños. Manuel, no cambies. Eres el centro de esta casa. La escuché una sola vez. Luego guardé la cinta sin tristeza. El pasado ya no duele. Es solo el eco de una vida que se cumplió. El 15 de septiembre, Javier me llevó a comer fuera, a un restaurante frente al río Genil. Hablamos de cosas simples, de Marta, del trabajo, del precio del aceite. Pero antes del postre, me dijo: he pensado mucho en el testamento, papá. No quiero heredar nada. Lo que me dejes, si decides dejarme algo, lo pondré a nombre de Marta. Yo ya tengo bastante. Lo miré un largo rato. No se trata de dinero, Javier. Se trata de confianza. Y esa ya te la devolví. Él asintió, sin palabras. Brindamos con vino. Fue un brindis sin celebración, pero con verdad. Por la noche, al regresar, me quedé un rato mirando la ciudad desde el mirador de San Nicolás. Las luces de la Alhambra parecían flotar en el aire. Pensé en todo lo vivido, los años de orgullo, la traición, la distancia, el reencuentro. Y supe que todo eso, al final, no era una historia triste. Era solo la historia completa de un padre y un hijo que aprendieron a reconocerse como hombres. A veces me pregunto qué recordará Marta de mí cuando crezca. Quizá las tostadas con tomate, o las mañanas en el parque, o las historias del olivo. Quizá nada. Y está bien. Porque la verdadera herencia no son los recuerdos, sino el modo en que uno enseña a mirar el mundo. Ahora, mientras escribo esto, anochece sobre Granada. Las golondrinas giran lentas, el reloj del salón marca las 9 y la casa respira. He puesto a hervir agua para un té, y sobre la mesa hay una libreta nueva. En la primera página he escrito solo una frase. Asterisco: lo que permanece no es el dolor, sino la forma en que uno aprende a seguir amando después de él. Asterisco. Apago la luz del despacho. Desde la ventana, el patio se ve en sombras, pero el olivo se distingue igual, firme, silencioso, valiente. Y pienso que, al final, eso soy yo. Un árbol viejo, algo torcido, pero aún en pie. La vida, cuando se mira desde la calma, deja de ser un peso y se vuelve una compañía. No necesito más. Porque todo lo que debía romperse, ya se rompió. Y todo lo que debía quedar, aún sigue aquí. Mi casa, mi nombre, mi silencio. Y la risa de una niña que, sin saberlo, me devolvió al mundo. No sé si esto será lo último que escriba, pero siento que la historia ya está entera. Han pasado 3 años desde aquel día en la boda, el día del guardia en la puerta, del regalo sin entregar. Y, sin embargo, parece otra vida. Ahora los domingos son ruidosos otra vez. Marta corre por el pasillo, Javier cocina, y yo miro desde la ventana como la luz entra sin pedir permiso. La casa, que fue testigo de mi soledad, ha aprendido a reír de nuevo. He comprendido que la verdadera herencia no se firma ante notario. No está en los papeles, ni en los pisos, ni en los números del banco. Está en la forma en que se despide uno, en cómo deja ordenadas las cosas que no se pueden tocar. Por eso, hace unos meses, pedí cita otra vez con el notario. No para cambiar mi testamento, sino para añadir una nota, una especie de epílogo personal.
Declaro que mi mayor legado no es material, sino moral. Que quien herede mis bienes herede también la obligación de vivir con respeto. Y que, si algún día dudan, lean en estas páginas la calma con la que fue escrita. El notario me miró en silencio. No hizo falta explicar más. A veces la verdad cabe en 3 líneas. Javier lo supo después. No me preguntó por qué, ni qué había cambiado. Solo dijo: «Gracias, papá, por dejar las cosas claras». Y sonrió. Esa sonrisa, limpia, sin culpa, fue mi verdadera firma. Marta ya empieza a escribir su nombre. Lo dibuja grande, con letras torcidas, en los márgenes de mis cuadernos. Un día le pregunté qué quería ser de mayor. «Quiero tener una casa como la tuya», respondió. Le acaricié el pelo y pensé que, sin saberlo, me había dado el mejor homenaje posible: querer un lugar donde vivir en paz. Ahora paso las tardes en el patio, leyendo despacio, regando el olivo que ella llama valiente. El reloj sigue marcando su compás, fiel a su promesa. A veces cierro los ojos y escucho el viento, los pasos de Javier, la risa de la niña. Todo suena en orden. Nada sobra. He comprendido algo que me llevó toda una vida a entender: que la justicia no siempre llega de fuera, sino de dentro. Que el tiempo, cuando uno deja de pelear con él, se convierte en un aliado. Y que el respeto, ese que creí perdido, vuelve, pero solo cuando uno lo guarda primero para sí mismo. No tengo ya miedo a la vejez. Mi cuerpo se cansa, mis manos tiemblan un poco, pero mi alma está ligera. He hecho las paces con mis errores y hasta con mis silencios. Porque entendí que callar también fue, en su momento, una forma de amor. Esta noche, mientras escribo, escucho la lluvia golpear el tejado. Javier y Marta ya se han ido. La casa huele a café y a leña. Sobre la mesa, queda el cuaderno abierto y una frase que escribí hace unos días. Morir en paz no es cerrar los ojos, sino saber que ya no queda nada pendiente. Apago la lámpara. El reloj del abuelo da las 11. Afuera, el mundo sigue, pero dentro reina una quietud que no cambiaría por nada. El respeto no se hereda, no. Se construye, se cuida y, si se pierde, se vuelve a sembrar. Y en esta casa, mi casa, ya vuelve a crecer. Mañana, cuando amanezca, haré lo de siempre. Abriré las contraventanas, pondré el café al fuego y miraré cómo el sol entra despacio por el patio. Será un día más, igual que todos, pero lleno de esa calma que uno tarda toda una vida en conquistar.